Me trató como un adorno molesto frente a sus hermanos, diciendo que necesitaba aire. Sonreí y me fui a la cocina a hacer una llamada. Cuando terminó la cena, el nuevo dueño tocó el timbre para pedir las llaves. Me quedé parada junto al arco de piedra de cantera, alisando por 10ª vez el delantal de lino que llevaba sobre mi vestido. El aire en la sala de estar estaba cargado, una mezcla sofocante del aroma dulce y especiado del mole poblano, el perfume floral excesivo de mis tías y el humo acre de los puros que los hombres habían empezado a fumar sin pedir permiso. Era el cumpleaños número 42 de Berenice, mi cuñada, y como dictaba la tradición no escrita de esta familia, mi casa se había transformado en su escenario personal. Una casa que, según ellos, era el trofeo de Mauro, mi esposo. Observé a Mauro desde mi posición cerca de la cocina. Estaba de pie en el centro de la sala, bajo el candelabro de cristal que yo misma había pasado horas limpiando la semana pasada. Llevaba su traje azul marino hecho a la medida, ese que costó el equivalente a 3 meses de despensa, y sostenía una copa de vino tinto Gran Reserva. Se veía impecable, seguro de sí mismo, el vivo retrato del éxito. Sí, tío Jorge, ya sabes cómo soy, decía Mauro, con esa voz impostada que usaba cuando quería impresionar. La restauración de los techos fue una pesadilla logística. Tuve que traer artesanos desde Puebla y hospedarlos aquí durante 3 meses. Pero bueno, uno no escatima cuando se trata de darle un hogar digno a la familia. El dinero va y viene, pero la clase, eso se mantiene. Apreté la bandeja de plata que sostenía hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Recordé esos 3 meses. Mauro se había ido a un retiro de networking en las playas de Cancún con sus amigos de la universidad, dejándome sola con el polvo, el ruido de los martillos y, lo más importante, las facturas. Yo fui quien discutió con los contratistas, yo fui quien eligió los materiales, y yo fui quien firmó los cheques. Pero ahí estaba él, recibiendo las palmadas en la espalda. Marcela. El grito agudo cortó mis pensamientos como un cuchillo de carnicero. Berenice hizo su entrada triunfal desde el vestíbulo. Llevaba un vestido de seda rojo, demasiado ajustado para una comida familiar de mediodía, y caminaba como si el suelo de mármol fuera una pasarela diseñada exclusivamente para ella. Marcela, por el amor de Dios. ¿Qué haces ahí parada como estatua? Berenice hizo una mueca de disgusto, escaneándome de arriba abajo. Los invitados tienen las copas vacías y no veo los canapés por ningún lado. ¿Quieres que Mauro quede mal? ¿Sabes lo mucho que se esforzó para organizarme esta fiesta? Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10 en español y luego en francés. Hola, Berenice. Feliz cumpleaños. Los canapés de Huitlacoche están en el horno, quería que salieran calientes y crujientes, no fríos y chiclosos. Berenice se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal con su olor a perfume barato mezclado con alcohol. Tomó una servilleta de lino, se limpió una mancha imaginaria en la comisura de los labios y suspiró con teatralidad. Siempre tienes una excusa, ¿verdad? Dijo ella, bajando la voz para que solo yo la escuchara, aunque su tono destilaba veneno. Oye, ¿y mis pantuflas? Te dije claramente por mensaje que quería mis pantuflas de lana listas en la entrada. Estos tacones me están matando y el mármol está helado. Están justo al lado del paragüero, Berenice. Donde siempre, respondí, manteniendo mi voz neutra. Pues no las vi. Deberías habérmelas traído. Soy la cumpleañera, ¿no? Berenice soltó una risita seca. Ay, cuñadita, te falta tanto tacto social. Mauro te consiente demasiado y por eso te has vuelto floja. Anda, ve por ellas. Y sirve más vino, que la copa de mi mamá está vacía. En ese momento, Mauro nos vio. No vino a saludarme. No me preguntó si estaba cansada después de estar despierta desde las 5 de la mañana cocinando para 30 personas. Simplemente levantó la mano y chasqueó los dedos. Un sonido seco, autoritario, que resonó por encima de la música de jazz suave. Marcela, muévete. Ordenó desde el otro lado de la sala, como quien le habla a un perro desobediente.
Mi hermana no tiene por qué estar esperando. Y tráele más hielo al tío Jorge, pero del cubo grande, no del picado que se derrite rápido. Ándale. Sentí el calor subir a mis mejillas, no de vergüenza, sino de una ira fría y calcificada. En sus ojos no había ni rastro del hombre con el que me casé hace 5 años. Solo veía a un pequeño tirano borracho de poder, desesperado por demostrarle a su hermana mayor que él era el macho alfa, el proveedor, el hombre que tenía a su mujer perfectamente controlada. Enseguida voy, dije, casi en un susurro. Di media vuelta y caminé hacia la cocina. Mis pasos resonaban en el pasillo decorado con los cuadros que mi abuela había pintado. Al entrar a la cocina, con sus azulejos de talavera azul y blanco pintados a mano, sentí un ligero alivio. Este era mi santuario. El único lugar donde podía dejar caer la máscara. Miré el reloj antiguo de pared. Eran las 2 de la tarde en punto. Según mis cálculos, y si el tráfico de la Ciudad de México no disponía otra cosa, faltaban exactamente 45 minutos para que mi vida cambiara para siempre. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón y saqué mi teléfono. Tenía un mensaje de Yara, mi abogada y única aliada en este nido de víboras. El contrato está listo para tu firma digital final. Don Fausto está impaciente. Está tomando un café en la esquina, dice que ya quiere entrar a su casa, punto. Mis dedos temblaron ligeramente al escribir la respuesta, no por miedo, sino por la adrenalina. Dile que espere 30 minutos más. Necesito que el momento sea perfecto. Quiero que la caída sea desde lo más alto. Guardé el teléfono y abrí el congelador para sacar el hielo. Escuché las risas estridentes provenientes de la sala. Mauro estaba contando, probablemente por 5ª vez, la historia de cómo él había negociado una fusión importante en su empresa la semana pasada. Una mentira. Yo había reescrito todo su informe de presentación la noche anterior porque su borrador era un desastre incoherente. Todo en esta casa, en esta fiesta, en este matrimonio, era una mentira. Un castillo de naipes construido sobre mi espalda, mi dinero y mi silencio. Pero hoy, yo iba a soplar. Mientras el dispensador de hielo llenaba la cubeta plateada con un ruido sordo y rítmico, mi mente viajó hacia atrás, recorriendo los pasillos de lo que yo llamaba el Museo del Desprecio. Cada recuerdo era una obra de arte grotesca que explicaba por qué estaba a punto de hacer lo que iba a hacer. La primera exhibición en este museo era la historia de esta casa. Esta casona en Polanco no era fruto del trabajo de Mauro. Era el legado de mi abuela, doña Elvira. Ella fue una mujer adelantada a su tiempo, una arquitecta que construyó su fortuna piedra a piedra en un mundo dominado por hombres. Cuando falleció hace 3 años, su testamento fue claro y contundente: la propiedad ubicada en el número 128 de la calle Horacio se lega única y exclusivamente a mi nieta, Marcela, bajo el régimen de bienes propios. Recuerdo el día de la lectura del testamento como si fuera ayer. Estábamos en la oficina del notario, con sus paneles de madera oscura y olor a cuero viejo. Mauro estaba sentado al borde de la silla, frotándose las manos, con los ojos brillantes de codicia. Él ya había estado alardeando con sus amigos del club de tenis sobre la herencia familiar que íbamos a recibir. Cuando el notario leyó la cláusula de bienes propios, lo que significaba que la casa era 100% mía y no entraba en la sociedad conyugal, la cara de Mauro se descompuso. Se puso pálido, luego rojo. Esa noche, en nuestro pequeño departamento alquilado, se derrumbó. Lloró en el suelo de la cocina, aferrándose a mis piernas. Marcela, tú sabes que te amo, gimoteó, con lágrimas y mocos manchando mi pantalón. Pero soy un hombre. ¿Cómo voy a tener cara para mirar a mis colegas si vivo de arrimado en la casa de mi esposa? Se van a burlar de mí. Van a decir que soy un mantenido. Por favor, nena, solo déjame decir que es nuestra. Que la compramos juntos. Es solo una mentira blanca para proteger mi honor. Y yo, joven, estúpida y enamorada de la idea del matrimonio perfecto, accedí. Le entregué las llaves de mi dignidad. Dejé que él colgara su nombre en la puerta, metafóricamente hablando. Con el tiempo, la mentira creció.
Nuestra casa se convirtió en mi casa cada vez que Mauro hablaba con terceros. Y yo me convertí en la afortunada esposa que él había rescatado. La segunda exhibición era mi carrera profesional. Yo tenía un título en arquitectura con mención honorífica de la UNAM. Tenía sueños, tenía talento. Pero la familia de Mauro tenía ideas muy específicas sobre el lugar de una mujer. Los hombres de esta familia son los proveedores, me dijo Mauro el día que me ofrecieron un puesto junior en un despacho prestigioso. No quiero que mi esposa llegue a casa oliendo a cemento y sudor, rodeada de albañiles todo el día. Tú quédate en casa, administra el hogar, apóyame a mí. Tu trabajo es hacer que mi vida sea más fácil para que yo pueda triunfar. Berenice, por supuesto, fue la encargada de reforzar el mensaje. Ay, Marcela, no seas tonta. Trabajar de 9 a 6 es para gente que necesita dinero. Tú tienes a Mauro. Dedícate a cosas de señoras, el club de lectura, las clases de yoga, organizar cenas. No compitas con tu marido, se ve feo. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que yo nunca dejé de trabajar. Creé una identidad secreta en línea. Bajo el seudónimo M Architect, diseñaba interiores para clientes en Europa y Estados Unidos. Trabajaba en las madrugadas, mientras Mauro roncaba a mi lado, borracho de sus cenas de negocios. Ese dinero secreto era el que pagaba los impuestos prediales exorbitantes de Polanco. Ese dinero pagaba las reparaciones del techo que Mauro presumía. Ese dinero llenaba la cuenta conjunta cuando Mauro gastaba de más en sus trajes y sus relojes. Él creía que era un genio de las finanzas, que el dinero rendía mágicamente. No sabía que yo inyectaba capital cada mes para evitar la bancarrota. Yo financiaba su fantasía de éxito. Y la tercera exhibición, la más dolorosa, era la relación enfermiza entre Mauro y Berenice. Era un vínculo tóxico, un enredo emocional que me dejaba a mí siempre en tercer lugar. Berenice era la matriarca de facto desde que sus padres murieron. Ella manejaba a Mauro con culpa y manipulación. Mi hermana me crió, Marcela. Le debo todo, decía Mauro cada vez que cancelaba nuestros planes para correr a atender un capricho de ella. Si ella está triste, yo tengo que estar ahí. Recuerdo nuestro 5º aniversario. Habíamos reservado mesa en el mejor restaurante de la ciudad, el Puyol. Yo ya estaba vestida, lista. Entonces sonó el teléfono. Era Berenice. Su novio de turno la había dejado. Lloraba histéricamente. Mauro ni siquiera lo pensó. Se quitó la corbata, tomó las llaves del coche y me dijo, lo siento, tengo que ir. Ella está sola. Me dejó ahí, sentada en la sala, vestida de gala, comiendo una pizza fría sola. El cubo de hielo estaba lleno. El frío traspasaba el metal y me entumecía las manos, pero el frío en mi pecho era mucho peor. Miré mi reflejo en la puerta de acero inoxidable del refrigerador. Una mujer de 36 años, con ojeras cubiertas por corrector caro, atrapada en una vida que no eligió. No, eso no era cierto. Yo la había elegido al callar. Al ceder. Al permitir que mi amor se convirtiera en servidumbre. Pero la semana pasada fue la gota que derramó el vaso. Descubrí una transferencia bancaria. Mauro había vaciado nuestra cuenta de ahorros de emergencia, dinero que yo había aportado en un 90%, para comprarle a Berenice un bolso de diseñador. Un bolso de 80.000 pesos. Cuando le pregunté por el dinero faltante, me mintió a la cara. Me dijo que había sido una inversión fallida en criptomonedas y tuvo el descaro de regañarme por no confiar en su visión de negocios. Ese día llamé a don Fausto. Él había estado persiguiendo mi casa durante años. Quería la arquitectura colonial, los techos altos, la historia. Señora Marcela, me había dicho con su voz grave y respetuosa. Sé que usted ama esa casa. Pero también sé que esa casa la está matando lentamente. Véndamela. 45 millones de pesos. Y le prometo que cuidaré de ella mejor que su marido. Tomé la cubeta de hielo.
Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Hoy cerraría el museo. Hoy prendería fuego a todas las exhibiciones. Regresé a la sala de estar cargando la cubeta de hielo como si fuera una urna funeraria. El ambiente había cambiado, la sofisticación inicial se había disuelto en una borrachera ruidosa y desordenada. Alguien había cambiado la lista de reproducción de jazz por rancheras clásicas, y la voz de Vicente Fernández retumbaba en las paredes, cantando sobre machos heridos y mujeres ingratas. Mauro estaba junto a la chimenea apagada, con la corbata floja y la cara enrojecida por el alcohol. Sostenía su copa en alto, balanceándose ligeramente sobre sus talones. Estaba en su elemento, rodeado de primos y tíos que asentían a cada una de sus palabras, hipnotizados por la imagen de éxito que él proyectaba. «La familia es lo primero, cabrones», gritó Mauro, arrastrando las palabras. «Yo, Mauro, juro por la tumba de mi madre que mientras yo tenga un peso en la bolsa, a mi hermana no le faltará nada. Nada. Berenice, eres mi reina. Esta casa es tu casa». Los aplausos estallaron. Berenice, sentada en el sillón principal como si fuera un trono, sonrió con suficiencia y le lanzó un beso al aire. «Así se habla, hermanito. Tú sí eres un hombre de verdad, no como los inútiles con los que me he casado». Yo me quedé parada en la periferia, observando la escena. Hoy no solo era el cumpleaños de Berenice. Hoy, 7 de enero, era el 7º aniversario del día en que Mauro y yo nos conocimos en aquella cafetería de Coyoacán. Yo sabía que él lo había olvidado. Siempre olvidaba nuestras fechas, pero recordaba con precisión quirúrgica el día que el perro de Berenice tuvo cachorros hace 8 años. A pesar de todo, a pesar de la venta pactada, a pesar del dolor acumulado, una parte estúpida y sentimental de mí quería darle una última oportunidad. Una prueba final. Quizás, solo quizás, si él mostraba un gramo de afecto genuino, yo podría detener la maquinaria que había puesto en marcha. Dejé la cubeta de hielo en la mesa auxiliar y fui a la cocina por un momento. Saqué del refrigerador un pequeño pastel individual, una tarta de limón que yo misma había horneado esa mañana. Era su postre favorito, el que comimos en nuestra primera cita. Lo puse en un plato de porcelana, tomé aire y regresé a la sala. Caminé hacia él. El ruido de las conversaciones se desvaneció en mis oídos, solo escuchaba el latido de mi propio corazón. Mauro estaba riéndose de un chiste machista que acababa de contar el tío Jorge. «Mauro», dije suavemente, acercándome por su lado derecho. Él se giró, con los ojos vidriosos y una expresión de impaciencia. «¿Qué quieres? ¿No ves que estoy hablando?» Tragué saliva, intentando mantener mi sonrisa. «Solo quería felicitarte. Hoy se cumplen 7 años desde que nos conocimos. Te hice tu tarta favorita». Levanté la mano libre, con la intención de posarla suavemente en su hombro, un gesto de intimidad, de conexión, un recordatorio de que yo era su esposa, no su empleada. Pero en el momento en que mis dedos rozaron la tela de su saco, Mauro reaccionó como si lo hubiera quemado con un hierro candente. Se apartó de un salto, con un movimiento brusco y violento. Su brazo golpeó mi mano levantada. El plato de porcelana salió volando de mi agarre. El tiempo pareció ralentizarse. Vi el plato girar en el aire, vi la tarta de limón separarse de la base. Y luego, el estrépito. El plato se hizo añicos contra el suelo de mármol. La crema de limón y el merengue explotaron, salpicando los zapatos italianos de Mauro y el dobladillo de sus pantalones. El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo. La música pareció detenerse. 30 pares de ojos se clavaron en nosotros. Mauro miró sus zapatos manchados. Su rostro pasó de la sorpresa a una furia fría y controlada. Sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a limpiarse con movimientos secos y agresivos. Luego, se enderezó y me miró. En sus ojos no había amor, ni siquiera lástima. Solo había asco. Puro y absoluto asco. Se inclinó hacia mí, invadiendo mi espacio, y siseó entre dientes, lo suficientemente alto para que Berenice y los que estaban cerca escucharan cada sílaba venenosa.
¿Qué te pasa, Marcela? Eres un desastre. Mírate, siempre arruinando todo. Me quedé paralizada, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Solo quería, balbuceé. Mauro me cortó, su voz destilando desprecio, no seas empalagosa. Ya estás vieja para estas cursilerías adolescentes. ¿No ves que estamos en una reunión importante? Compórtate. Mi hermana te está viendo. Todos te están viendo. Me das vergüenza ajena con esa necesidad de atención. Luego, se limpió la solapa del saco donde mis dedos lo habían rozado, como si yo tuviera alguna enfermedad contagiosa. Vete a la cocina, ordenó, señalando la puerta con un gesto despectivo. Y manda a alguien a limpiar este cochinero que hiciste. No quiero verte hasta que se te pase la estupidez. Berenice soltó una carcajada estridente desde el sofá. ¡Ay, Dios mío, qué escena tan patética! Marcela, querida, si quieres atención cómprate un perro. Deja a los adultos disfrutar de la fiesta. Mauro tiene razón, eres tan intensa. ¡Qué flojera! Las risas de los demás se unieron a la de ella. Risas burlonas, condescendientes. Miré a Mauro una última vez. Ahí estaba, el hombre por el que había sacrificado mis sueños, mi nombre, mi dinero. Me miraba con la misma indiferencia con la que uno mira una mancha en la pared. Empalagosa. Esa palabra resonó en mi cabeza. Algo dentro de mí hizo clic. No fue un sonido de ruptura, sino de encaje. La última pieza del rompecabezas había caído en su lugar. La duda se evaporó. La culpa desapareció. Lo único que quedó fue una claridad cristalina y afilada. Me agaché lentamente, no para limpiar, sino para recoger un pedazo grande del plato roto. Me levanté y lo miré a los ojos. Él esperaba ver lágrimas. Esperaba ver a la Marcela sumisa pidiendo perdón. Pero yo solo le dediqué una sonrisa tenue, casi imperceptible. Tienes razón, Mauro, dije, con una voz tan calmada que él parpadeó confundido. Necesitas espacio. No te preocupes. Te voy a dar todo el espacio del mundo. Di media vuelta. Mis tacones resonaron con fuerza sobre el mármol manchado de merengue. Caminé hacia la cocina con la cabeza alta, sintiendo las miradas en mi espalda. No iba a limpiar nada. Iba a presionar el botón rojo. Entré a la cocina y cerré la puerta tras de mí, amortiguando las risas crueles y la música de mariachi. Me apoyé contra la madera fría de la puerta por un segundo, cerrando los ojos. No para llorar. Ya no me quedaban lágrimas. Cerré los ojos para visualizar mi objetivo. Caminé hacia el fregadero de cobre martillado. Abrí el grifo y dejé que el agua helada corriera sobre mis manos. Tomé el jabón y me froté con fuerza, casi con violencia, como si quisiera arrancar de mi piel la sensación del rechazo de Mauro, como si pudiera lavar 5 años de humillaciones. Me sequé las manos con una toalla de papel y la arrojé al bote de basura con precisión. Luego, saqué mi teléfono del bolsillo. Eran las 2:45 de la tarde. Marqué el número de Yara. Sonó una vez. 2 veces. ¿Marcela? La voz de Yara sonaba tensa, alerta. ¿Estás bien? Veo por el GPS que sigues en la casa. Estoy perfecta, Yara, respondí. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos, carente de emoción, robótica. Activa el contrato. Ahora. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. ¿Estás 100% segura? Preguntó Yara, con su tono profesional de abogada. Una vez que envíe la confirmación con tu firma digital, la transferencia se ejecuta automáticamente. La casa deja de ser tuya legalmente en ese instante. Don Fausto no es un hombre que acepte devoluciones. Miré a mi alrededor. La cocina donde había preparado miles de comidas que nadie agradeció. El horno donde había cocinado esa tarta que ahora estaba embarrada en el suelo. Nunca he estado más segura de nada en mi vida.
Dile a don Fausto que puede venir a tomar posesión. Dile que lamento el desorden en la sala, pero que le entregaré las llaves en. Miré mi reloj, 15 minutos. Entendido, dijo Yara. Escuché el sonido frenético de teclas siendo golpeadas. Estoy enviando la autorización al banco. Listo. La transferencia de fondos está en proceso. 45 millones de pesos deberían reflejarse en tu cuenta en cuestión de segundos. Vamos para allá. Llegamos en 10 minutos con el equipo de seguridad. Gracias, amiga. Colgué. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Segundos después, llegó la notificación de mi banco internacional. Depósito recibido, 45 millones de pesos mexicanos. Leí el número en voz alta, saboreando cada sílaba. 45 millones. No era solo dinero. Era la cuantificación de mi libertad. Era el precio de mi sufrimiento, con intereses. Rápidamente, abrí la aplicación de banca móvil. Hice lo que Yara y yo habíamos planeado meticulosamente. Transferí el 50% de esa suma a un fideicomiso blindado en Suiza, lejos de las garras de cualquier litigio que Mauro o Berenice quisieran intentar. El resto lo moví a una cuenta de ahorros personal de alto rendimiento a la que Mauro jamás había tenido acceso. Luego, abrí la aplicación de control de la casa inteligente. Usuario, Mauro. Estado, eliminado. Usuario, Berenice. Estado, eliminado. Contraseña de Wi-Fi, cambiada. Acceso biométrico puerta principal, restablecido. Sentí una satisfacción oscura al ver desaparecer sus nombres de la pantalla. Era como borrarlos de mi existencia. Me dirigí al rincón de la cocina donde estaba la cama de Miau, mi gato persa, el único ser vivo en esta casa que me mostraba lealtad. Estaba durmiendo plácidamente. Despierta, guapo, susurré, acariciándole la cabeza. Nos vamos. A un lugar donde nadie nos grite. Lo metí con cuidado en su transportadora de viaje. Él maulló una vez, protestando, pero se acomodó. Fui al armario de servicio donde había escondido mi bolsa de escape, detrás de las escobas. Una bolsa de cuero discreta que contenía mi pasaporte, mi título universitario original, el disco duro con todo mi portafolio de diseño y el joyero de terciopelo con las joyas antiguas de la abuela. No me llevé ropa. No quería nada de la ropa que Mauro había elegido para mí, esos vestidos conservadores y aburridos que, según él, eran apropiados para una señora de su estatus. Me quité el delantal y lo dejé caer al suelo. Me puse mi gabardina color beige, me la abotoné hasta arriba y ajusté el cinturón. Me miré en el reflejo de la ventana. Ya no parecía la esposa sumisa. Parecía una mujer a punto de emprender un viaje de negocios. Levanté mi mano izquierda. El anillo de matrimonio, una banda de oro simple y delgada, brillaba opacamente en mi dedo anular. Mauro nunca me compró un anillo de compromiso de verdad, dijo que el amor no necesita diamantes. Irónico, viniendo del hombre que se acababa de comprar un reloj de 100.000 pesos. Me quité el anillo. Sentí el dedo extrañamente ligero. Lo miré por un segundo, pensando en dejarlo sobre la encimera como un mensaje dramático. Pero luego pensé, no. El oro vale dinero. Me lo puse en el dedo meñique de la mano derecha. Quedaba flojo, ridículo. Perfecto para recordarme lo pequeña que me había hecho para caber en su mundo. Tomé la transportadora del gato en una mano y mi bolso en la otra. Respiré hondo. El aire olía a limpio, a jabón de limón, pero pronto olería a caos. Desde la sala, escuché a Mauro proponer un brindis. Por el futuro. Gritaba. Por el imperio que estamos construyendo. Sonreí. Un imperio de humo. Empujé la puerta batiente de la cocina con el hombro y salí al pasillo. Salí de la cocina justo cuando el reloj de pared marcaba las 3 de la tarde. Mi entrada pasó desapercibida. La fiesta había alcanzado ese punto de no retorno donde la dignidad se disuelve en alcohol.
Mauro y Berenice estaban en el centro de la sala, bailando una cumbia torpe. Mauro había perdido el saco y tenía la camisa desabotonada hasta la mitad del pecho, sudando profusamente. Berenice se había quitado los zapatos y saltaba descalza sobre la alfombra persa de seda que valía más que su coche, con una copa de vino en una mano y un cigarrillo en la otra, dejando caer ceniza gris sobre el tejido intrincado. Los demás invitados aplaudían y gritaban eso, completamente ajenos al hecho de que estaban celebrando en una casa que ya no pertenecía a su anfitrión. Yo me quedé en la sombra del pasillo, observando el espectáculo grotesco. Eran como los músicos del Titanic, bailando mientras el iceberg ya había rasgado el casco. De repente, sonó el timbre. No fue el sonido habitual, discreto y melódico. Fue un timbrazo largo, insistente, autoritario. Alguien estaba presionando el botón sin soltarlo. La música se detuvo. Mauro dejó de bailar, con el ceño fruncido, molesto por la interrupción de su momento de gloria. ¿Quién carajos es? Bramó, con la voz pastosa. Marcela, ¿dónde te metiste, inútil? Abre la puerta. Nadie respondió. Yo no me moví. Me llévala. Mauro pateó un cojín. Uno no puede tener ni un momento de paz en su propia casa. Marcela. Al ver que yo no aparecía, Mauro caminó hacia la puerta principal, tambaleándose un poco. Ya voy, dejen de tocar el maldito timbre. Gritó mientras abría los cerrojos con movimientos torpes. Abrió la puerta de par en par con un gesto agresivo. ¿Qué quieren? ¿No ven que estamos en una fiesta? Se quedó mudo. En el umbral no había un repartidor de pizza ni un vecino quejándose del ruido. Estaba don Fausto. A sus 65 años, imponía más respeto solo con su presencia que Mauro en toda su vida. Vestía un traje gris marengo impecable, se apoyaba ligeramente en un bastón de ébano con empuñadura de plata y miraba a Mauro con la frialdad de un juez a punto de dictar sentencia. A su derecha estaba Yara, mi abogada, sosteniendo un maletín de piel negro. Y detrás de ellos, 4 hombres enormes con trajes tácticos negros y auriculares en los oídos. Seguridad privada de alto nivel. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. ¿Quién es usted? Preguntó Mauro, bajando un poco el tono, intimidado por la presencia de los guardaespaldas. Se equivocó de casa, amigo. Aquí es una fiesta privada. Don Fausto ni siquiera parpadeó. Ignoró a Mauro y miró por encima de su hombro, escaneando el interior de la casa con disgusto al ver el desorden. No hay ningún error, dijo don Fausto, con una voz profunda y rasposa. Vengo a tomar posesión de mi propiedad. Y a recibir las llaves de la dueña anterior. Mauro soltó una carcajada nerviosa, incrédula. Se volvió hacia los invitados, buscando complicidad. ¿Escucharon eso? Este viejo dice que viene por su propiedad. Volvió a mirar a don Fausto, con una sonrisa burlona. Oiga, señor, creo que ya bebió demasiado. Esta es mi casa. Soy Mauro. Sé quién eres, lo interrumpió Yara, dando un paso adelante. Se ajustó las gafas y lo miró fijamente. Eres Mauro, el esposo de mi clienta. Y estás equivocado. Esta nunca fue tu casa. ¿Yara? Mauro la reconoció, confundido. ¿Qué haces aquí con este tipo? ¿Dónde está Marcela? Estoy aquí. Mi voz resonó clara desde el pasillo. Salí de las sombras y caminé hacia la entrada. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue lo único que se escuchó. Llevaba mi gabardina abrochada, el bolso al hombro y la transportadora del gato en la mano. Ya no tenía puesto el delantal. Ya no tenía la mirada baja. Me detuve a 2 metros de Mauro. Marcela, Mauro me miró, confundido por mi atuendo de viaje. ¿A dónde vas? No te debo explicaciones, Mauro, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y ellos no se van a ir, porque están en su derecho. Tú, no.
¿De qué estás hablando? Mauro empezaba a sudar frío. Yara abrió su maletín y sacó una carpeta azul. Extrajo un documento legal con sellos oficiales y se lo extendió a Mauro. Mauro, te presento el contrato de compraventa notariado, dijo Yara con calma. La propiedad ubicada en esta dirección, que pertenecía legalmente a Marcela como bien propio por herencia, ha sido vendida en su totalidad al señor Fausto. La transacción se completó hace 30 minutos. El dinero ya está en la cuenta de Marcela. Mauro tomó el papel como si fuera una bomba. Sus ojos recorrían las líneas frenéticamente, sin entender lo que leía. Venta. Marcela. 45 millones, balbuceó palabras sueltas. Exacto, dije. Vendí la casa. Tú no puedes hacer eso. Gritó Mauro, arrugando el papel en su puño. Su cara se puso roja de ira. Esta es nuestra casa. Yo pagué la remodelación. Yo soy el hombre de la casa. Tú no pagaste nada, Mauro, dije, con una calma letal. Yo pagué cada centavo de esa remodelación con el dinero que gané trabajando de noche mientras tú dormías. Tú solo te llevaste el crédito. Y legalmente, nunca fue tuya. Nunca firmé para incluirte en las escrituras. Era mía. Solo mía. Y ahora es de don Fausto. Desde el fondo de la sala, se escuchó el grito histérico de Berenice. ¡Maldita gata traicionera! Berenice corrió hacia nosotros, con los ojos desorbitados, intentando abalanzarse sobre mí. Sabía que eras una víbora. Robarle a mi hermano. Te voy a matar. Uno de los guardaespaldas de don Fausto se interpuso en su camino sin esfuerzo, deteniéndola con un solo brazo extendido como si fuera una muñeca de trapo. Señora, le sugiero que se calme, dijo el guardia con voz grave. O tendremos que sacarla a la fuerza. La escena en el vestíbulo era digna de una telenovela barata, pero el dolor y el pánico en los ojos de Mauro eran muy reales. Al darse cuenta de que la fuerza bruta no le serviría contra 4 guardaespaldas profesionales, su actitud colapsó. La arrogancia se desinfló como un globo pinchado, dejando al descubierto al niño asustado y codicioso que siempre había sido. Marcela, su voz se quebró, bajando varias octavas hasta convertirse en un gemido. Nena, por favor. Dime que es una broma. ¿45 millones? Eso es una fortuna. Dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en gesto de súplica, ignorando a Berenice que seguía gritando insultos detrás del muro de seguridad. Piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero, continuó Mauro, con los ojos brillando de una mezcla de desesperación y avaricia. Podríamos irnos a Europa. Podría invertir en mi empresa, seríamos socios. Te juro que te trataré mejor. Lo de hace un rato, fue el alcohol. Tú sabes que te adoro. Somos un equipo, ¿verdad? Lo miré y sentí una oleada de náuseas. Ni siquiera preguntó por qué lo hice. Ni siquiera se disculpó por haberme humillado. Su cerebro había saltado directamente al dinero. No hay equipo, Mauro, dije, cada palabra cargada de 5 años de resentimiento. El equipo se acabó el día que me dijiste que mi trabajo no valía nada. Se acabó cada vez que elegiste a tu hermana por encima de mí. Se acabó hace 1 hora cuando me dijiste, no seas empalagosa, frente a todos. Pero soy tu esposo. Chilló él. Tengo derechos. Bienes mancomunados. Yara intervino de nuevo, implacable como un martillo. Te lo repito para que te entre en la cabeza, Mauro. El régimen de bienes mancomunados no aplica a las herencias recibidas a título personal, a menos que se estipule lo contrario explícitamente. Marcela nunca firmó ese documento. El Código Civil de la Ciudad de México es muy claro. La casa era de ella. El dinero es de ella. Tú te vas con lo que trajiste, tus deudas y tu ego. Un murmullo recorrió a los invitados que se habían amontonado detrás de los sofás para ver el drama. Pude ver al tío Jorge sacando su celular,
probablemente para pedir un Uber y huir de ahí antes de que le pidieran dinero prestado. Berenice, al ver que el barco se hundía y que no había botes salvavidas para ella, hizo lo que mejor sabía hacer, atacar al eslabón más débil. Se volvió hacia Mauro y le propinó una bofetada sonora que resonó en todo el vestíbulo. ¡Plaf! Mauro se llevó la mano a la mejilla, aturdido. ¿Por qué me pegas?, gimió. Porque eres un imbécil, gritó Berenice, con la cara descompuesta por la furia. Me dijiste que todo estaba a tu nombre. Me juraste que tenías el control. Llevas años presumiendo de millonario y resulta que eras un mantenido de tu mujer. Me has hecho quedar como una estúpida. Yo. Mauro se defendió, gritando también. Tú eres la que me exigía lujos. Mauro, quiero el bolso, Mauro, paga mi viaje. Si no fuera por tus caprichos, tal vez yo tendría ahorros. Me has sangrado seco, Berenice. Ahí estaban los dos aristócratas de Polanco, despedazándose mutuamente como perros callejeros peleando por un hueso. La fachada de la familia perfecta y unida se había desmoronado, revelando la podredumbre que había debajo. Don Fausto golpeó el suelo con su bastón. El sonido seco cortó la discusión de los hermanos. Suficiente, dijo el anciano, con una autoridad que heló la sangre. No tengo tiempo para dramas domésticos. Compré una casa, no un circo. Miró su reloj de oro, un Patek Philippe que valía más que el coche de Mauro. Son las 3:10, anunció don Fausto. Les doy 15 minutos. Ni un segundo más. Tienen 15 minutos para sacar sus efectos personales, ropa, documentos, artículos de aseo. Los muebles se quedan, son parte del inventario de venta. Las obras de arte se quedan. Si a las 3:25 siguen aquí, mis hombres los sacarán a la fuerza y todo lo que dejen adentro será donado a la caridad o quemado. ¿15 minutos? Mauro palideció. Es imposible. Tengo trajes, zapatos, mi colección de vinos. 14 minutos y 30 segundos, dijo don Fausto, impasible. Hizo una señal a sus hombres. Ayúdenlos a empacar. Y por ayudar, me refiero a que vigilen que no se roben nada que ya es mío. El caos se desató. Mauro corrió hacia las escaleras, tropezando con sus propios pies. Berenice intentó correr hacia la sala para agarrar un jarrón min, pero un guardia se le interpuso. Eso se queda, señora, dijo el guardia. Es un regalo. Chilló ella. Está en la lista de inventario de la casa, respondió el guardia. Yo me quedé parada en el centro del huracán, intocable. Don Fausto se acercó a mí y se quitó el sombrero. Señora Marcela, dijo con suavidad. Lamento que haya tenido que presenciar esto. No lo lamente, don Fausto, respondí, sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Es la mejor función que he visto en mi vida. Aquí tiene las llaves originales y el código de la alarma. Le entregué el llavero de bronce. Él lo recibió con una reverencia. Vaya con Dios, hija. Y no mire atrás. No pienso hacerlo. Me giré hacia Yara. Vámonos. El aire aquí de repente huele a basura. Salí de la casa y el sol de la tarde me golpeó en la cara, brillante y cegador. Caminé hacia la camioneta SUV negra de Yara que estaba estacionada en doble fila, con el motor encendido. Me subí al asiento del copiloto, puse la transportadora de Miau en mi regazo y cerré la puerta. El interior del coche olía a cuero nuevo y a café. El silencio era bendito. ¿Quieres irte ya o quieres ver el final?, preguntó Yara, con una media sonrisa. Miré a través de los vidrios polarizados. Esperemos un poco. Necesito verlos salir. Necesito cerrar el ciclo. No tuvimos que esperar mucho. Don Fausto no bromeaba con lo del límite de tiempo. A los 12 minutos, la puerta principal se abrió de golpe. Mauro salió tropezando, empujado por la inercia y por la prisa.
No llevaba maletas elegantes. Llevaba bolsas de basura negras, de esas grandes de jardín, llenas a reventar de ropa hecha bolas. Se le veía una manga de saco colgando de una bolsa, y un zapato se le cayó mientras bajaba los escalones del pórtico. Parecía un vagabundo con ropa cara. Estaba sudando, despeinado, con la camisa fuera del pantalón. Detrás de él salió Berenice, arrastrando una maleta abierta de la que se salían prendas de lencería y bufandas. Lloraba a gritos, maldiciendo al cielo, a mí, a su hermano y a don Fausto. Intentaba cargar también una lámpara de mesa, pero uno de los guardias se la quitó suavemente en la puerta y la dejó adentro. «Ladrones. Son unos ladrones», gritaba Berenice. Los invitados restantes, esos pocos parientes lejanos que se habían quedado por el morbo, salieron apresuradamente, subiéndose a sus coches y arrancando sin ofrecerles ayuda. Nadie quería llevarse a casa a dos parásitos furiosos. Los guardias cerraron la reja de hierro forjado. Se escuchó el clank metálico del cerrojo. Mauro se quedó parado en la acera, rodeado de sus bolsas de basura. Miró la casa cerrada. Miró hacia la ventana donde él solía fumar sus puros y sentirse el rey del mundo. Ahora estaba del lado de afuera, en la calle, donde siempre perteneció. Lo vi buscar en sus bolsillos y sacar las llaves de su BMW, que estaba estacionado en la entrada. Corrió hacia el coche, abrió la puerta y se dejó caer en el asiento del conductor. Golpeó el volante con frustración. «¿Qué le pasa?», preguntó Yara. «Probablemente se acaba de dar cuenta de que no tiene a dónde ir», dije. «Y aunque tiene coche, no tiene gasolina. Y sus tarjetas de crédito, las que yo pagaba, están canceladas desde hace una hora. No va a llegar muy lejos». Berenice golpeaba la ventanilla del coche de Mauro. «Ábreme. No me vas a dejar aquí tirada. Llévame a mi departamento. Déjame en paz», le gritó Mauro desde adentro, aunque no pudimos oírlo, le leí los labios. «Por tu culpa perdí todo». Era patético. Era triste. Pero sobre todo, era justo. Mauro bajó la cabeza sobre el volante y sus hombros empezaron a sacudirse. Estaba llorando. No por mí. Lloraba por su vida fácil que se acababa de esfumar. «¿Te da lástima?», preguntó Yara. Lo pensé por un momento. Miré al hombre con el que había compartido cama durante 5 años. El hombre que me prometió cuidarme y que terminó chupándome la energía vital como un vampiro. «No», respondí. «Me da lástima la Marcela de hace 5 años que creyó en él. Pero él se merece cada segundo de esto». Me quité el anillo de matrimonio que había puesto en mi dedo meñique. Lo hice rodar entre mis dedos. Era solo un pedazo de metal frío. «Vámonos, Yara. Tengo hambre». Mientras la camioneta se alejaba, vi por el espejo retrovisor como Mauro levantaba la cabeza y miraba nuestro coche. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio oscuro, aunque él no podía verme. Pero supo que yo estaba ahí. La figura de Mauro y Berenice se hizo pequeña hasta desaparecer en la distancia, convertidos en simples manchas en el paisaje urbano de Polanco. Bajé la ventanilla cuando pasamos por un desagüe pluvial en la esquina. Saqué la mano y dejé caer el anillo. Ni siquiera hizo ruido al caer en la oscuridad de la alcantarilla. «Adiós, Mauro». Esa noche, el silencio en mi nuevo departamento temporal en la colonia Condesa era la música más hermosa que había escuchado jamás. No era un palacio como la casa de Polanco. Era un lugar modesto, un loft con vigas de madera y plantas colgantes, pero era mío. Lo había alquilado hace una semana bajo mi nombre de soltera, pagando 6 meses por adelantado. Me senté en el suelo de madera, con las piernas cruzadas, frente al balcón abierto que daba al Parque México. El aire fresco de la noche traía olor a tierra mojada y jazmín. Había pedido comida tailandesa a domicilio, un pad thai picante y rollitos primavera. Mauro odiaba la comida asiática, decía que olía raro y que solo la gente rara comía eso. Durante 5 años,
me prohibí comer lo que me gustaba para no molestarlo. Hoy, cada bocado me sabía a gloria, a rebelión, a victoria. Miau estaba a mi lado, ronroneando felizmente después de comerse una lata de paté de salmón de primera calidad. Saqué mi teléfono, que había puesto en no molestar. Tenía 47 llamadas perdidas. 30 de Mauro. 15 de Berenice. 2 de números desconocidos. Y una avalancha de mensajes de texto. La curiosidad pudo más que yo y abrí el chat de Mauro. Primero escribió: Marcela, esto es un error. Hablemos. Luego: ¿dónde estás? No tengo dinero para gasolina. Berenice me está volviendo loco. Más tarde insistió: nena, por favor. Te perdono. Vuelve y arreglamos esto con el viejo. Después, el tono cambió: eres una perra. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu marido. Pero al rato se retractó: perdón. No quise decir eso. Estoy desesperado. Tengo hambre. ¿Me puedes desbloquear la tarjeta solo para comer algo? Y el último mensaje decía: estoy durmiendo en el coche. Hace frío. Marcela, te amo. No me abandones. Leí los mensajes como quien lee una novela de ficción barata. No sentí dolor. No sentí culpa. Solo sentí una profunda incredulidad de haber estado ciega tanto tiempo. Te perdono, había escrito él. Como si yo fuera la que necesitaba perdón. El narcisismo de ese hombre no tenía límites. Abrí mi aplicación bancaria. El saldo brillaba en la pantalla con una luz tranquilizadora: 45 millones de pesos. Ese dinero no era solo riqueza. Era tiempo. Era la posibilidad de decir no. Era el poder de elegir. Mañana iría a la embajada italiana. Mi sueño de estudiar una maestría en restauración de edificios antiguos en Florencia, ese sueño que Mauro se burló diciendo que era poco práctico, estaba a un boleto de avión de distancia. Ya había contactado a la universidad. Tenían un lugar para mí. Abrí una cerveza fría, una cerveza artesanal fuerte y oscura, no la cerveza ligera y aguada que le gustaba a Mauro. Me levanté y salí al balcón. La Ciudad de México se extendía ante mí, un mar de luces parpadeantes. Millones de personas, millones de historias. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo era la autora de la mía. Pensé en la palabra soledad. La gente le tiene miedo. Mauro le tenía terror, por eso siempre necesitaba rodearse de aduladores. Pero yo descubrí esa noche que hay una diferencia abismal entre estar solo y sentirse solo. Con Mauro, en esa casa llena de gente, me sentía la persona más sola del universo. Aquí, en este departamento vacío, con mi gato y mi cerveza, me sentía completa. Levanté la botella hacia la luna. Salud, Marcela, dije en voz alta. Lo lograste. Sobreviviste. Y también, en un gesto de ironía final, brindé por Mauro. Gracias, Mauro. Gracias por ese empujón hoy. Si no me hubieras empujado tan fuerte, tal vez nunca habría tenido el impulso para saltar. Bebí un trago largo. El líquido amargo y frío bajó por mi garganta, limpiando los últimos restos de amargura de mi corazón. Mañana sería otro día. Habría abogados, habría firmas de divorcio, habría gritos y demandas. Pero eso era problema de la Marcela de mañana y de la eficiente Yara. La Marcela de hoy iba a dormir en diagonal en la cama, ocupando todo el espacio, sin nadie que roncara a su lado, sin nadie que le dijera que era empalagosa. Apagué el teléfono por completo. Miau se frotó contra mis piernas y maulló suavemente. Lo cargué y entramos juntos. Cerré la puerta del balcón, dejando fuera el ruido de la ciudad, dejando fuera el pasado. Por fin, estaba en casa.